Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tokio el Husky. El día de hoy veremos un nuevo caso clínico. Un caso clínico hipotético. Esto quiere decir que es un caso que proviene hipotéticamente, es decir, desde nuestra imaginación. Bien, se trata del caso clínico de un niño de 7 años. Un niño al que le gustan las actividades como correr, jugar a las escondidas y hablar de temáticas espaciales. Es un niño que tiene grandes dificultades para hablar con los demás, para interactuar con sus compañeros de clase. Y nosotros como psicólogos le ayudaremos a interactuar con las demás personas, especialmente con sus compañeros de clase. Pero ¿cómo lo haremos? Para esto, vamos a estudiar el caso y luego sugeriremos el plan de intervención. Acompáñenme, ¡vamos allá! Sam es una niña de 7 años y actualmente vive con papá y mamá. Según reportan mamá y papá, a Sam le encantaba bailar y socializar con sus compañeros. Sin embargo, estando una tarde de campamento con ellos, se cayó al suelo y se rieron de ella, razón por la cual Sam ha dejado de hablar, ha dejado de bailar, ha dejado de ser ella misma. A Sam desde entonces le aterran sus compañeros, le aterra hablar con ellos y dice que siente mucho miedo cada vez que se encuentra jugando con ellos en los patios del colegio. Sam también afirma que es toda una pesadilla hacer trabajos con sus compañeros de clase. Cada vez que la profesora dice trabajo en grupos, ella suele esconderse y me comenta que siente dolor de cabeza, sudoración en las manos y muchísima, demasiada pena. Mamá y papá andan muy preocupados por el rendimiento académico de la niña. Según los reportes de los docentes, ha obtenido insuficientes y deficientes justamente por la dificultad que ella tiene de trabajar en equipo. A papá le enojan estas noticias y en ocasiones menciona que regaña fuertemente a Sam, así como también le da sus nalgadas. Papá quiere que Sam sea de las mejores, de lo mejor, de los mejores del colegio, mientras mamá se lo toma con un poco más de calma. Aquí vemos un estilo de crianza ambivalente, autoritario y permisivo. Es permisivo por parte de mamá, puesto que ella obedece a cada cosa que Sam le diga y la ama profundamente. Papá también la ama profundamente, pero es mucho más estricto con ella. Si bien la ama y la quiere, también le exige muchísimo más de lo que ella espera. En consulta, Sam me ha confesado que constantemente vive pensando en sus preocupaciones. Como por ejemplo, vive pensando que teme que se burlen de ella y no quiere que se burlen de ella. Así como también está consciente de su pérdida escolar, pero siempre pensando en esta preocupación de que no quiere jamás que se vuelva a presentar una situación como aquella del campamento. Y justamente esta es la razón por la cual evita constantemente a sus compañeros de clase. También suele evitar a papá y en ocasiones a mamá. No quiere que se burlen de ella, no quiere que la regañen más, y está pensando constantemente en esto. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿cómo ayudaremos a Sam? ¡Vamos a verlo! Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos permitir ningún tipo de maltrato intrafamiliar.
En segundo lugar, tenemos que defender los derechos de la niña. Y en tercer lugar, tenemos que identificar si se ve maltrato intrafamiliar de carácter físico, así como también de carácter psicológico. El maltrato intrafamiliar es más común de lo que parece. Si los padres maltratan verbal o físicamente a Sam, es muy importante que lancemos la mordida. ¿Y cuál es la mordida? La mordida del diligenciamiento del documento correspondiente. Si bien, para ser más exactos, este gran documento irá a Secretaría de Salud, pero también podría ser llevado a Comisaría de Familia o al Bienestar Familiar. No obstante, este es un documento que también servirá a nivel estratégico. ¿Cómo así? Pues, simplemente cuando lo diligenciamos, seguramente los padres dejarán de golpear a la niña al sentirse un poco presionados. Es probable que tomen conciencia de que lo que están haciendo no es bueno en frente de las autoridades, así como también tomarán conciencia de que están vulnerando los derechos de la niña. Siempre que evidenciemos violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, necesitamos dejarlo claro en la historia clínica. No se nos debe dejar pasar. Sin embargo, si nosotros creímos que aquí terminaba nuestro trabajo, estamos muy equivocados. Seguimos con el caso. Claro, si es que nosotros tenemos las competencias suficientes para intervenirlo. De lo contrario, haremos el respectivo empalme. Empalmar significa que yo le paso el caso a un terapeuta con más experiencia. El ejercicio de empalmar corresponde a una habilidad muy importante en la psicología clínica que todos tenemos que aprender. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del contexto de la intervención. Para la intervención se me ocurren 3 ideas fundamentales. Primera, terapia de interacción padres e hijos. Segunda, terapia de aceptación y compromiso. Y la tercera, modelamiento. Vamos a comenzar con la terapia de interacción padres e hijos. Muy bien. El personaje indicado para explicarle la terapia de interacción padres e hijos está... ¿Dónde está? Aquí estoy debajo suyo, jefe. Aquí. Hola, colegas. ¿Cómo están? Bueno, ¿nos vas a explicar la terapia de interacción padres e hijos o...? Claro que sí. Por favor, denme un espacio. ¿Me lo da, jefecito? ¡Claro que sí! ¡Por eso te invité! Oh. Vaya. Gracias. Muy bien, los dejo con la explicación. Jefe, ¿Qué quieres? me da un poquito de miedo. Muy bien. Hola. Mucho gusto, colegas. Soy el psicólogo Rojito Peludito. Vamos a explicar la terapia de interacción padres e hijos a continuación. Sigamos. Jefe, ¿puede poner los muñequitos? ¡Claro que sí! ¡Ya te los pongo! ¡Ven aquí! Ay, jefecito, ya tengo como más energía y más fuerza para hablar. Bien, entonces habla. Por favor, explícanos.
Claro que sí, jefecito. Bien, les voy a explicar a ustedes a continuación por qué la terapia de interacción padres e hijos puede ser una buena forma de intervención para el caso de Sam, que tiene 7 años. En primer lugar, es una terapia que evalúa la calidad de la comunicación entre los papás de Sam y Sam. Es una terapia que se divide en 2 fases. La primera fase es una fase en donde Sam elegirá un juego, cualquiera, y jugará este juego o esta actividad con sus padres. Aquí, el psicólogo no debe interrumpir por nada del mundo, jefecito. ¿Por qué? Porque está observando la actividad que está teniendo Sam con sus padres y ahí en esa observación identificará conductas deseables y conductas indeseables. ¿Y cuál es el fin de la identificación de las conductas deseables e indeseables? Es muy fácil, jefecito. En primer lugar, las anotamos en una libreta. Y en segundo lugar, después de pasados 15 minutos de juego, retroalimentamos a los padres, dándoles a conocer qué conductas deseables se emitieron en ese contexto de juego y qué conductas indeseables se emitieron en ese contexto de juego. Ok, pero ¿qué conductas deseables esperamos que emitan los padres en ese contexto de juego? Claro que sí, se le conoce como conductas PRIDE o habilidades PRIDE, jefecito. Estas conductas PRIDE son elogiar o realizar una verbalización que exprese un juicio favorable de la actividad que está haciendo Sam. Parafrasear, que es repetir de manera inmediata aquellas palabras que dice Sam en el contexto de juego. Puede repetirlas exactamente o similar o a través de sinónimos. Imitar, que es realizar una actividad igual o similar a la que está haciendo Sam en ese momento de juego y de forma contingente o inmediata. Y describir, que es verbalizar frases que aludan a los objetos o las personas que están presentes en el contexto de juego, que en este caso sería mamá, papá y Sam. Y esto entusiasmaría a Sam. ¿Y qué pasa si el psicólogo identifica a los papás dándole órdenes a Sam? ¿O haciéndole preguntas críticas o simplemente criticando su actividad? Entonces, esas serán conductas indeseables o inapropiadas que tendremos que someter a extinción y fortalecer las conductas PRIDE, jefecito. ¿Y cómo lo haremos? A través del moldeamiento, jefecito. ¿Moldeamiento? Claro que sí. Habiendo hecho la retroalimentación, se espera en un siguiente juego o en una siguiente sesión que Sam seleccione cualquier juego y actividad, pero que en este caso los padres emitan esas conductas retroalimentadas, es decir, que fortalezcan sus conductas deseables y extingan en lo más posible las conductas indeseables que fueron retroalimentadas anteriormente. Es decir, que mejoren aquellas conductas deseables y que extingan aquellas conductas indeseables y que fortalezcan en esas conductas deseables todo lo correspondiente a las habilidades o las conductas PRIDE. Interesante. Claro que sí, jefecito, y no se hace falta la segunda fase, jefecito. Por supuesto, coméntanos en qué consiste la segunda fase. Claro que sí, jefecito. La segunda fase consiste básicamente en observar o en evaluar cómo es que los papás de Sam la están corrigiendo. Es decir, cómo es que están aplicando contingencias de castigo y contingencias de reforzamiento. Así es, jefecito. Para esto tenemos que observar y luego retroalimentar, pretendiendo enseñar técnicas de disciplina, entrenamiento de técnicas de disciplina y luego evaluar el post-tratamiento del funcionamiento de la familia y el niño. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, jefecito, que una vez que retroalimentamos aquellas técnicas de disciplina, esperamos mediante moldeamiento que apliquen otras técnicas de disciplina mucho más asertivas y diferentes o incluso distantes al castigo. El castigo debe tomarse como último de los últimos recursos. En realidad, nos tenemos que limitar al castigo, jefecito, ya que Skinner dice que el castigo es como muy omnipresente y pues todo el tiempo nos viven castigando y pues no es muy efectivo que digamos, jefecito, especialmente porque genera resistencia comportamental y líos en la familia, jefecito. Además, no es muy ético que un psicólogo recomiende el castigo. Así es, jefecito. Es que habiendo tantas técnicas de reforzamiento y extinción, ¿para qué castigamos? Está bien. Disciplina. Lo siento, jefecito.
Entonces, esperamos a que los papás tengan la suficiente capacidad para corregir o aplicar técnicas de disciplina en SAM lo suficientemente efectivas y no agresivas. Es decir, que fortalezcan conductas apropiadas y que disminuyan conductas inapropiadas o que no aumenten o fortalezcan conductas inapropiadas en SAM. Tu explicación ha sido muy clara. Gracias, jefecito. Bien, solo tengo una pregunta. ¿Cuál? Claro que sí, la que quiera, jefecito. ¿Y cómo es que podemos relacionar la terapia de aceptación y compromiso en todo esto? Bueno, todo este moldeamiento va a generar una gran flexibilidad psicológica en los papás, incluso en Sam. Suena lógico. Y es que el contexto cambia a partir de la conducta, jefecito. Y necesitamos que el paciente siempre se comporte para que puedan cambiar muchas cosas y así pueda aceptar varias. ¿Tiene sentido? Continúa. De esta manera, seguramente Sam dejará de evitarlos, jefecito. Pero aún así tendremos que trabajar en el apartado del colegio. ¿Y cómo trabajaríamos el apartado del colegio? Ya hemos mejorado la relación en la familia, supongamos. Pero, ¿cómo mejorar en el apartado escolar y social? Es una gran pregunta, jefecito. Probablemente generemos mayor flexibilidad psicológica tanto en Sam como en sus padres de familia. Pero queda el apartado de lo que le pasó en el colegio. Específicamente en lo que vive todos los días, esos... ¿Miedos? Claro que sí, esos miedos, así como también esas preocupaciones que vive rumiando constantemente. Entonces, tendremos que enfocarnos más en la terapia de aceptación y compromiso que corresponde a nuestro siguiente nivel o nuestra siguiente estrategia de intervención. Así es, jefecito. Es un hecho que trabajar con niños es trabajar con familias. Necesitamos intervenir el contexto o el ambiente en donde vive el niño para mejorar su calidad de vida, así como también la calidad de vida de los papás. Pero en el ambiente escolar sí que necesitaremos otra serie de herramientas, especialmente la aceptación y compromiso, ya que habrá cosas en el colegio que no cambiarán. Pero Sam podría llegar a ser más asequible, es decir, más flexible, aceptando que hay cosas en el cole que no cambiarán, jefecito. Muy bien, así se habla. ¿Qué te parece si mejor tratamos todo lo correspondiente a la ACT en el siguiente video? Sí, es que este ya se me hace muy largo, jefecito. No es por criticarlo y todo, pero... No se ponga molesto, jefecito. Es que a veces los videos largos aburren. Es una sugerencia. Está bien, tienes razón. Nos volveremos a ver en un siguiente video hablando de este caso clínico. ¿Por qué la terapia de aceptación y compromiso será útil? Veámoslo en un siguiente video. Esto ya lo dijo, jefecito. Así que, sin más, gracias por su atención. Y que estén muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Adiós. ¡Hasta la próxima!